hemos bajado los impuestos a las clases altas, no tenemos ingresos. No queremos subir los impuestos a las clases altas, no queda más que reducir los gastos. No tenemos otro modelo productivo. En Islandia sí lo tienen. Equivocado, porque recibieron capitales extranjeros y se les metieron las multinacionales para montar plantas de aluminio a partir de la extracción de bauxita. Y eso también es pan para hoy y hambre para mañana. Pero están entre las 5 potencias pesqueras del mundo con lo pequeños que son. No es lo mismo gobernarse con 40 millones de personas que con 350.000. No es lo mismo estar en Europa que estar en medio del Atlántico y al lado de Groenlandia, al lado de los caladeros. Os decía antes, ¿cómo se genera la riqueza? Rentas del trabajo, rentas de las empresas y rentas de impuestos, rentas del Estado. No son realmente rentas, son rentas conceptualmente, pero se deberían redistribuir. ¿Cómo se gasta esa riqueza? Demanda agregada. ¿Cómo se compone la demanda agregada? Lo que todos demandamos, por 4 partidas. O es consumo, lo que todos consumimos, tanto privados como públicos, como ciudadanos, como economías domésticas, o es inversión que realizan las empresas, o es gasto público, o son exportaciones netas, lo que exportamos menos lo que importamos. En estos momentos el consumo ha caído, en picado. La inversión de las empresas también. ¿Cómo vamos a reactivar la demanda? Si no hay demanda no hay crecimiento. Pero fijaos lo que pasa si crecemos. Y ahí es a donde iba a ir ahora. Si consiguiésemos dar la vuelta a esto, si consiguiésemos reencauzar esto, mediante un impuesto a las transacciones financieras, mediante un concierto europeo, mediante otro sistema de gobierno en Europa que no sea solamente una unión monetaria, no deberíamos olvidarnos de que la otra gran crisis está ahí, está llamando a las puertas, y no deberíamos otra vez relajarnos y decir ya hemos solucionado, ya no tenemos el problema tan acuciante que es para hoy. Deberíamos seguir presionando, porque el crecimiento en sí mismo, el crecimiento económico, no es sano. No es sano. Podría ser sano si ese crecimiento económico lo obtuviésemos con un cambio de modelo hacia economía alternativa, hacia fuentes alternativas y sostenibles energéticas, hacia otro tipo de relaciones económicas y sociales. Pero mientras el crecimiento sea simplemente a base de gasto, consumo, gasto, consumo, gasto, consumo, y además de eso, el cambio climático lo que está introduciendo es una crisis de ecosistemas, que no viene solo por el cambio climático. El cambio climático es consecuencia, no causa. Le voy a pegar otro trago. Cuando Einstein descubrió las grandes leyes que rigen las grandes leyes, las pequeñas todavía no las conocemos, pero las grandes leyes que rigen nuestro universo, nos dimos cuenta de que la energía y la materia, hoy se sabe, es un poco contradictorio conceptualmente, pero es así, el universo es finito pero ilimitado. Y ahí es donde está el tema de las leyes de la termodinámica, de cómo la energía evoluciona. Más sencillo, la energía ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Y hay una ley, la segunda ley, que fue aplicada ya y descubierta, que operaba también para la economía en los años 70, pero no nos hemos enterado. Y esa segunda ley lo que dice es, cuando transformamos cualquier energía o materia, eso tiene un coste, pero no solo el que pagamos, sino además aquel que no pagamos y que hace que se transforme en una serie de materias y energías que ya no podemos utilizar los humanos. Cuando fabricamos un coche, hemos extraído minerales, hemos extraído materiales de la tierra, y eso ya no tiene reposición. Una vez que el coche lo hemos desarrollado, usado y hemos utilizado la energía que hemos imputado a ese coche, esa la hemos gastado. No se destruye, se transformará, pero toda la demás y todo lo que sale por los tubos de escape no la podemos volver a utilizar. Ese es el límite natural. Hasta ahora seguimos con una economía del siglo XVIII. Y ahora sabemos cosas que no sabíamos en el siglo XVIII, pero esa economía, ese esquema, ese modelo sigue sin querer cambiarse. El límite que tenemos hoy en la economía y como sistema es el límite de la naturaleza, no hay otro. Quien piense, quien mantenga que en un sistema limitado como es el mundo, si todavía tuviésemos alguna duda de que el universo pudiese ser infinito, que no lo es, el mundo sí que es finito para nosotros. No tenemos tecnología de momento y tardaremos muchos años en tener una tecnología que nos permita irnos a otros planetas. Por lo tanto, de aquí no nos vamos a mover. Quien mantenga, quien crea que hoy por hoy podemos seguir un sistema económico al margen de los recursos naturales
simplemente como si la naturaleza no impusiese ese límite, o es un demente o nos quiere engañar. Y ese es el tema como está. Esas son las causas de la crisis y esas son las alternativas. El cambio se tiene que producir en las cabezas antes que nada. Todo esto que os estoy contando y todos estos cambios que harían falta nunca, jamás serán posibles si primero no producimos un cambio cultural, un cambio en la forma que tenemos de pensar, que por eso estamos aquí, ¿no? Y por eso salimos a la calle, y por eso dijimos hasta aquí hemos llegado. Lo que tenemos que hacer ahora y por lo que tenemos que empezar es por convencer a más personas, pero no mediante la presión o la disuasión, sino mediante argumentos, y con documentación e información, y dejarnos ya que nos cojan por los tópicos. Las cifras no mienten. Los neoliberales dicen, no, crecer es bueno, porque si se crece, lo que termina ocurriendo es que mediante un efecto goteo, spillover, lo que ocurre es que sí, los ricos tendrán más, pero también llegará a los pobres que ya irán mejorando. La riqueza en el mundo ha crecido en los últimos 20 años. Sin embargo, los datos muestran que las desigualdades han aumentado tanto entre países como dentro de los países. Hemos superado la tasa de pobreza infantil en España del 33%. En estos momentos, 1 de cada 3 niños en España es pobre. Debajo de un umbral de pobreza relativo con respecto a otros países de la Unión Europea. No es igual de pobre que el niño en China o el niño en República Dominicana, pero es pobre para los estándares europeos. Yo la verdad es que tampoco querría extenderme más. Casi ya que preferiría que vosotros participarais y vosotras, y a partir de ahí, dudas, cuestiones, cosas que se puedan aclarar, hasta donde queráis de tiempo, yo no tengo prisa, y hasta donde mis conocimientos me puedan dar. Pues nada, ahora si queréis ir levantando la mano eso y hasta donde llegue el cable, y si no, pues os acercáis un poquito y vamos interviniendo. ¿Quién se anima? Sí, yo por un lado quería que me aclararas el concepto este de think tanks que has mencionado. Después quería preguntarte si piensas que el que Obama haya dicho que va a destinar una cifra, no sé cuánto, 130.000 millones o algo así, ¿no?, a crear puestos de trabajo, si es una vuelta a la economía, ¿cómo se llama? Del New Deal, ¿cómo se llama? ¿Qué? Sí, pero ¿cómo se llama el economista este? ¿Cómo? El keynesianismo. Bueno, básicamente eso. A ver, los think tanks. Los think tanks literalmente es una expresión inglesa que lo que quiere decir es tanques de pensamiento. Es decir, ya es suficientemente expresivo y significativo, es decir, un tanque de pensamiento. Ahí meto el baluarte y va por delante. ¿Qué son? Vamos a ver, los hay de izquierdas y los hay de derechas. Es decir, en la ideología, todo el mundo tiene alguna ideología. Nadie es neutro, nadie es absolutamente objetivo. Lo que sí que está ocurriendo es que la derecha, los neoliberales, como tienen dinero a las puertas, pues tienen think tanks por todo el mundo. Y los think tanks lo que se dedican a hacer fundamentalmente ruido informativo. Es decir, tergiversar, mentir, etcétera, etcétera, para generar opinión con un montón de millones de dólares detrás, subvencionados por, en estos momentos fundamentalmente con el tema del cambio climático, petroquímicas, y en el tema económico, pues por fuentes neoliberales, Tea Party, republicanos, etcétera. Aquí en España el PP, la FAES es la que está marcando la política en estos momentos y la que va a marcar la política de Rajoy. Igual que Ideas marca la política del PSOE, que es otro think tank. Es, digamos, el aparato propagandístico del poder. Respecto a la pregunta de Obama, no creo. Obama prometía mucho, pero hasta que ha subido. Lo que hemos visto luego ha sido que han conseguido un acuerdo de incremento del techo de deuda de 600.000 millones de dólares, 650.000. Es curioso que ese acuerdo al que han llegado con los republicanos a costa de una promesa de Obama de reducción del gasto público y de grandes recortes sociales.
esa cantidad que han conseguido acordar como elevación del techo de deuda de 650.000 millones de euros, curiosamente es exactamente casi la misma cantidad que el dinero que la Reserva Federal ha dado arbitrariamente durante los años de la crisis a grandes corporaciones y bancos. Y está investigado, la Reserva Federal es pública, pero está al margen del sistema público de control, se rige por criterios de empresa privada, y en Estados Unidos tienen un organismo independiente de auditoría que ha auditado recientemente la deuda de la Reserva Federal y ha puesto al descubierto cómo han sido asignados esos 650.000 millones de dólares durante los años de la crisis, y ha sido a grandes corporaciones e incluso las grandes bancos y algunas de las agencias de calificación fueron intermediarios para la compensación y la distribución de esos fondos entre las grandes corporaciones. O sea, tu pregunta no creo que Obama esté aplicando para nada medidas keynesianistas, menos en un estado donde la sanidad es privada, donde la educación es privada, donde antes que nosotros ya hay mucha gente durmiendo en los parques públicos, en tienda de campaña. Bueno, mi pregunta es bastante sencilla. Durante los últimos días hemos visto en televisión que algunos políticos han hecho públicos sus cuentas y el dinero que tienen, etcétera. Según me ha parecido, por lo menos a mí ver, la mayoría de ellos, o muchos de ellos, parece que tienen como dinero invertido en bonos o en no sé qué tipo de fondos de pensiones o de fondos de algo de eso. Y a mí esto no me termina de quedar claro. Entonces quisiera saber si esta gente realmente ese dinero que está invirtiendo ahí, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué se da esa casualidad de que todos estos políticos están invirtiendo ese dinero y de esa forma? Bueno, yo la verdad es que eso no lo sé, pero a lo mejor tiene algo que ver con la misma razón por la cual algunos